Hola, me complace mucho poder compartir con ustedes que es un tema que me apasiona desde mi posición ahora como servidor público en el gobierno de Jalisco, pero que desde que comencé en el activismo hace algunos años es una agenda que me parece muy noble y en la que podemos contribuir bastante. Y es la agenda de movilidad no motorizada, hoy ya llamada Agenda de Movilidad Activa. Les voy a compartir una presentación para que puedan ver algunos de los datos con los que hemos podido, con los que podemos dimensionar la importancia que tiene este tema para la ciudad, pero también para las localidades en general. Bueno, pues prácticamente decidí llamar a esta conversación Movilidad Activa, una respuesta sostenible y con perspectiva de género ante la crisis climática. Y hago énfasis en este tema de la perspectiva de género porque quizá una de las primeras cosas que debo compartirles es que las mujeres tenemos un patrón de movimiento muy distinto al de los hombres. Nosotros realizamos viajes encadenados. ¿Qué significa esto? Que los hombres generalmente salen de casa, van al trabajo y de regreso. Este es el patrón que realiza la mayoría. Pero las mujeres, por lo general, salimos de casa, algunas con los hijos, vamos y los llevamos a que los cuiden en algún lugar, luego vamos y hacemos algún mandado quizá en el camino, luego llegamos al trabajo y de regreso hay una serie de actividades que completamos durante el día antes de volver a casa. Entonces, realmente es importante que hoy existan nuevos liderazgos también que permitan poner en la toma de decisiones esta perspectiva para poder tener soluciones mucho más aterrizadas a la realidad que nos conviertan también en sociedades más incluyentes. Les comparto algunos datos sobre cómo es que comenzamos con este problema público. Hace un par de décadas, no tanto, en el año 1990, estamos hablando de que en el área metropolitana de Guadalajara prácticamente circulaban alrededor de 680,000 vehículos. Sin embargo, para el año pasado estamos hablando de que se detectó ya un incremento de 5 veces más de vehículos circulando en la ciudad. Evidentemente, esto tiene una serie de problemas y de consecuencias, diría. Uno, los costos crecientes para que los gobiernos podamos brindar servicios básicos como el de transporte público, por ejemplo, ¿no? O incluso esta expansión también de los autos está asociada a la expansión de la ciudad. Cada vez la gente vive más lejos y eso implica que tenemos que llevar servicios a zonas más alejadas y eso tiene un mayor costo. También lo que ha provocado evidentemente es un impacto al medio ambiente. Sin que decir de la congestión vial, este tema de que a veces ya no encontramos cuáles son las horas pico, sino que a todas horas tenemos tráfico en la ciudad, la emisión de contaminantes, el tema de transporte en concreto es la principal causa de emisiones contaminantes en el estado de Jalisco. Después le sigue el tema de la ganadería, después está el tema de los residuos, pero es muy importante decir que lo que mayor aporta en contaminación en el estado es el sector transporte. Y aquí están los vehículos particulares incluidos. El tema de la salud pública, hay que decir que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la tercera causa de muerte en Jalisco. Sin embargo, hay una serie también de enfermedades respiratorias asociadas con el tema de calidad del aire que tiene pues parte de la consecuencia de tener una mala calidad del aire tiene que ver con la gran cantidad de vehículos que circulan en la ciudad. Evidentemente, los costos en tema de incidentes viales, y este es un tema importantísimo, aquí hablamos de la seguridad vial, porque estamos considerando que más o menos los gastos por costos de incidentes viales ascienden a 1,500 millones de pesos anuales. Eso significa pues prácticamente lo que equivale al 1.7% de nuestro Producto Interno Bruto. Y por último diría, pues estos costos de la dispersión urbana, ¿no? El que la gente tenga que dedicar más tiempo a sus traslados y que, por ejemplo, hay familias, sobre todo mujeres, que llegan a invertir hasta una tercera parte de lo que ganan al mes en los costos de sus traslados. Entonces, me parece que este es un diagnóstico que nos puede reflejar un buen punto de partida para explicar hacia dónde vamos y en qué estamos trabajando.
Nosotros presentamos lo que llamábamos el modelo integrado de movilidad, es decir, considerar todos los tipos de transporte en los que podemos trasladarnos en la ciudad y en los que nos trasladamos para poder generar una política pública mucho más eficiente y poder fijarnos metas que nos permitan la reducción, sobre todo de contaminantes, pero también eficientar los recursos de las personas, tanto en tiempo como sus recursos económicos, ¿no? Por ejemplo, está este tema de que la gente puede realizar viajes que les llevan hasta 2 horas para llegar de su casa a su trabajo. Y bueno, pues todo este modelo integrado de movilidad parte de estas, como ustedes pueden ver aquí en la presentación, está todo lo que tiene que ver con transporte de carga. Una política pública donde prácticamente aquí lo que estamos haciendo es regular todos aquellos horarios en los que pueda circular el transporte de carga en la ciudad para reducir prácticamente dos cosas: los índices de accidentes por cuestiones de seguridad vial, pero también que no circulen en las horas de mayor congestionamiento y con esto reducir las emisiones vehiculares. Toda la política de mi transporte colectivo, y realmente esta política lo que nos permite es trabajar con estos camiones que están circulando. Estamos hablando de más de 5,000 camiones en el área metropolitana de Guadalajara y también en las ciudades medias. Diseñamos una norma donde se les exige que sean camiones que no tengan más de 10 años en circulación, es decir, camiones que tienen más de 10 años a partir de que fueron fabricados no pueden circular en el estado, y con esto también abonamos a una mejoría en los temas de calidad del aire. Tenemos programas como el de semáforos inteligentes, que esto lo que nos permite también es eficientar los tiempos de traslado en la ciudad y poder tener una coordinación mucho más efectiva entre los 9 municipios metropolitanos. Está todo el programa de transporte masivo, donde concentramos los proyectos de línea 1, 2 y 3 del tren ligero, y por ejemplo viene próximamente, y en un momento más les voy a presentar lo que es el proyecto de mi macro periférico, que es un gran corredor de renovación urbana por una de las principales vialidades metropolitanas. Y me concentraré en lo que es mi bici, que es toda nuestra política de movilidad activa. ¿Qué soluciones se han concretado con el paso del tiempo? La verdad es que es una agenda nueva para los gobiernos. Estamos hablando de que en el año 2019 Guadalajara, como municipio, tuvo su primer ciclovía. Realmente no es tanto tiempo si consideramos cómo se dio esta evolución tan rápido, o mejor dicho, este crecimiento tan rápido de parque vehicular circulando en la ciudad. Actualmente estamos hablando de que tenemos una red de ciclovías de más o menos 230 kilómetros para conectar los 9 municipios metropolitanos. Y bueno, decirles también, compartirles que a partir del año 2014 se inició en Guadalajara también el sistema de bicicleta pública llamado Mi Bici, que este sistema lo que nos ha permitido también es conectar sobre todo aquellos viajes cortos, aquellos viajes barriales o aquel último tramito de viaje que se realiza, por ejemplo, después de que te bajas de transporte público y te queda recorrer ya nada más 10 cuadras, pues en lugar de tomar otro camión, realizas este viaje en auto. Bueno, estos son algunos ejemplos de las ciclovías que tenemos en el área metropolitana de Guadalajara. Este es el caso de Federalismo, la primera que se construyó. Podrán ver una imagen del antes y el después. Evidentemente, en este momento ya tenemos mucha mayor experiencia sobre la infraestructura ciclista de la que teníamos en el 2009, y lo que hicimos fue un proyecto de remodelación donde ya incluimos otros componentes que tienen que ver también con la accesibilidad para personas con discapacidad, e incluso también mejorando las condiciones para los peatones. Este espacio alcalde para mí es uno de los mejores ejemplos de renovación de la ciudad, donde lo más importante es darle prioridad a los peatones, a las personas con discapacidad, a las niñas, a los niños, a los adultos mayores, y después a los ciclistas, posteriormente a transporte público y después los autos. Esta es la conocida pirámide de movilidad. Pero ustedes pueden ver cómo una vialidad
de prácticamente 6 carriles, que era por donde circulaba el 85% de las rutas de transporte público que hay en la ciudad, y es una vialidad pues que está en el pleno centro de Guadalajara, pasa frente a pues uno de nuestros hitos urbanos, que es la catedral, pues se convirtió en el Paseo Alcalde, que es una vialidad semi-peatonal, donde prácticamente únicamente hay unos pequeños tramos para poder realizar movimientos interbarriales, pero el resto es una vía por donde puede circular la gente caminando, en bicicleta. Y bueno, estos árboles que ven ahorita ustedes aquí, la verdad es que ahora ya son árboles mucho más frondosos, que hacen del espacio público un espacio mucho más amable. ¿Qué es lo que quiero decir en concreto con este ejemplo de Paseo Alcalde? El considerar políticas donde los peatones y los ciclistas tengan la prioridad nos permite también hacer una recuperación del espacio público y tener una nueva relación con la ciudad. Esto también va generando consecuencias positivas, por ejemplo, darnos cuenta que muchos de los servicios que necesitamos en el día a día se pueden consumir caminando, y que está mucho más a la mano llegar a un parque, que está mucho más a la mano llegar a una tienda de barrio, y son hábitos de consumo que podemos ir cambiando, y que en la medida en la que cada persona desde lo individual va cambiando estos hábitos de consumo, vamos mejorando también grandes problemáticas como es el tema de la crisis climática. De verdad que hoy dejar de usar el auto para algunos viajes, después algunos días de la semana, y después optar por otros medios de transporte, puede sumar a estos grandes retos que tenemos para reducir la temperatura en este incremento tan dramático que se viene a nivel global. Bueno, este es otro ejemplo sobre el caso puntual del sistema de bicicleta pública Mi Bici. Actualmente ya contamos pues prácticamente con 300 estaciones de bicicletas que conectan a 3 municipios. Esto es el ejemplo de mi macro periférico, cómo a partir de un proyecto de transporte público realmente decidimos hacer un proyecto integral de renovación urbana, donde también incluimos banquetas, incluimos ciclovías, alumbrado público, y le damos otro carácter a esta vialidad que había sido tratada como una carretera urbana. Realmente es que la ciudad comenzó a crecer tanto que quedó ya pues dentro como... Ahora sí que diría como un circuito interior, no tanto como una vialidad periférica, pero que conecta en este momento a más de 600,000 habitantes con dinámicas barriales, es decir, gente que vive de un lado del periférico consume del otro, y hoy día no existen pasos seguros. Ya estamos en la construcción de la renovación de esta gran vialidad, que son aproximadamente 41 kilómetros los que estamos interviniendo. Y bueno, en la evolución del sistema de Mi Bicicleta Pública, lo que les comentaba ahorita, ya para 2021 tenemos prácticamente 3,000 bicicletas en circulación, y vendrán nuevas estaciones y con ello pues una mejor conectividad en el área metropolitana. Ahorita esta es la forma en la que está distribuido el uso, las estaciones del sistema. Y como pueden ver, conectamos las centralidades de Zapopan, de Guadalajara y de Tlaquepaque, prácticamente donde estas son las áreas que nos requieren mayor demanda de estos viajes de menos de 4 kilómetros, que se pueden hacer de una manera mucho más eficiente y rápida en bicicleta. De los beneficios tendría muchos que decir, pero me concreto a decir que el uso de la bicicleta pues es un sistema mucho más flexible, práctico, que nos permite conectarnos con otros modos de transporte. No significa que todo el día tenemos que andar en bicicleta, podemos combinar distintos tipos de viajes en distintos tipos de transportes. Mejoramos nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Porque contribuimos a las reducciones de dióxido de carbono, porque mejoramos también nuestra salud física y evidentemente nuestra economía. Es gratuito. Y el tema ahorita ante la pandemia, pues lo que hemos visto con los especialistas es que es el medio más seguro para trasladarnos. ¿Por qué?
Evidentemente, porque vamos solo, pues porque podemos guardar la sana distancia, porque podemos garantizar protocolos de sanitización y porque lo que hemos visto también en la demanda de los viajes que hay en las metrópolis es que la mayor parte de los viajes realmente se pueden hacer en bicicleta. Por eso es tan importante también invertir en seguridad vial e invertir en infraestructura ciclista. Ya casi acercándome al cierre de esta conversación, me parece muy importante también compartirles este proyecto que es Mi Pasaje Apoyo a Mujeres, que es un programa que surgió de un apoyo con la Embajada Británica a través del programa Ciudades del Futuro. Lo trabajamos en colaboración el gobierno de Jalisco junto con el Instituto Metropolitano de Planeación y prácticamente de lo que se trata es de apoyar a todas aquellas mujeres que ganan menos de 5,700 pesos diario, perdón, 5,700 pesos mensuales, que son jefas de familia, que viven en la periferia, es decir, que viven alejadas de los centros de trabajo, de los centros de recreación, de consumo de servicios, apoyarlas con 2 viajes diarios de transporte público, además de una suscripción anual al sistema de bicicleta pública. ¿Por qué es importante mencionar este programa y decir que es exclusivamente para mujeres? Por lo que les decía hace un momento, las mujeres tenemos patrones de movimientos distintos, pero también lo que identificamos es que aquellas mujeres que ganan menos, es decir, el decil 1 y 2, que son en promedio estos 5,700 pesos mensuales, son las que llegan a gastar hasta una tercera parte de sus ingresos en sus traslados, porque tienen que pagar sus pasajes de camión, más los pasajes de sus hijos, más los pasajes de las personas que cuidan, y porque no solamente es el pasaje de ida y vuelta, porque hay distintos viajes que tienen que pagar en el día. Para algunas, sobre todo ahora durante la pandemia, donde se incrementó el desempleo y también el empleo informal. Evidentemente, el tema de transporte público es un asunto esencial en la vida de las personas, pero se volvió también un tema crítico. Hay mujeres que han dejado de ir a trabajar porque no tienen cómo pagar el transporte público. Entonces, nos parece esencial que podamos fortalecer a todas aquellas que requieren evidentemente de un apoyo para pagar este servicio esencial, pero que sabemos que esto puede significar la diferencia entre llegar a trabajar o no y entre tener ingresos para lo más básico o no. Y bueno, este es otro de los proyectos que también estamos trabajando con perspectiva de género y que se orienta en nuestro eje de seguridad vial, son los parabuses seguros, y es otro proyecto que estamos trabajando en colaboración con la Embajada Británica, con las direcciones de movilidad de algunos municipios del estado, y lo que pretendemos es diseñar una infraestructura que nos permita mejorar las condiciones en las que las mujeres esperamos el transporte público, porque, permítanme compartirles, que estos espacios son donde las mujeres nos sentimos más vulnerables. En los momentos en los que estamos esperando el transporte público, a veces bajo las condiciones más riesgosas, sin la suficiente alumbrado público o cerca de un árbol que el follaje no ayuda, o realmente en una zona donde no hay ninguna señal de parada del camión. Entonces, es importante construir estos espacios seguros que ayuden con la percepción, pero también a ir adoptando en el espacio público los lugares que nos permitan sentirnos mucho más seguras. Esto también nos va a ayudar a fomentar una interacción pacífica en la vida pública y a reducir la incertidumbre y, por supuesto, me refiero a la incertidumbre durante los tiempos de espera de que pase un camión para llevarnos a nuestro destino. Y bueno, también me gustaría cerrar con uno de los grandes retos que nos plantea la pandemia del COVID, y es cómo movernos. Ya lo decía hace un momento que el uso de la bicicleta ha sido muy eficiente. Realmente
el hecho de poder circular la bicicleta incluso nos ayuda a mejorar nuestro sistema inmunológico. Y bueno, casos que hemos visto aquí en concreto en el área metropolitana de Guadalajara fue la construcción de la ciclovía emergente en Zapopan y otra parte en Guadalajara. Hoy día, pues lo que era una ciclovía emergente ya se convirtió en una ciclovía permanente y lo que estamos viendo es circular a casi 400 ciclistas, por ejemplo, a las 8 de la mañana, que es un horario en el que normalmente todos salimos al trabajo o alguna otra condición como llevar a los hijos a que nos los cuiden en otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, creo que estas son realmente pues datos que nos ayudan a acercarnos a la importancia de fomentar las políticas públicas en la agenda pública y sobre todo en adoptarlo en nuestra vida diaria. Sin lugar a dudas, hoy estoy convencida y creo que cada vez hay generaciones que nos vienen a poner la muestra de que otro tipo de ciudades es posible y de que pues también es posible que estos cambios se vayan dando desde la parte individual, no solamente que sean soluciones que van desde el gobierno. Y en ese sentido, pues concluiría haciendo un llamado a esta corresponsabilidad, a decir que si bien habremos quienes desde el gobierno estamos interesados en seguir fortaleciendo estas agendas, en seguir destinando presupuesto público para que sea equilibrada la infraestructura tanto para quien se mueve en auto, en transporte público, como en bicicleta o a pie. Es muy importante también lo que podamos construir entre ciudadanos y gobierno. Y sobre todo en este momento en el que la crisis climática nos hace pues sobre todo, digo, lo ha dicho Greta Thunberg bastantes veces, pero nos hace un llamado a actuar con sentido de urgencia. La verdad es que la cuenta es regresiva, entonces el cambio puede venir desde hoy y el cambio puede venir desde la siguiente decisión que tomen para moverse a la ciudad. Les agradezco muchísimo, espero que estos datos sirvan para provocar algo en todos ustedes y en todos ustedes. Y evidentemente que pues somos un gobierno de diálogo abierto y me encantaría también poder tener retroalimentación de su parte respecto a esta información que fue compartida. Mi correo es patricia.martinez@jalisco.gov.mx y también estoy en Twitter como @patriciaurbana. Muchísimas gracias. Ha sido un placer poder compartir con ustedes y pues muchas felicidades por esta iniciativa y espero que podamos seguir compartiendo estas experiencias.